catódico, ¿no? Lo catódico es esa mancha de luz, esa mancha que deja la luz después de las proyecciones de las películas, ¿no? Del propio video. Va quedando en el tiempo una imagen como ahí. Estamos todos permeados de ese tipo de imágenes catódicas. En cambio, la imagen electrónica no deja huella, está siempre yéndose, desapareciendo. Al contrario, nos exige un vacío, una disposición de vacío, una disposición de no memoria. Es pura pregnancia de futuros que en realidad no son ni siquiera predecibles. Entonces, esa era súper productiva, es la era electrónica, que está muy cerca del pensamiento atávico de nuestras sociedades llamadas primitivas. Entonces, quizá ahora, ¿cuánto me he demorado? ¿Cuánto llevamos? Perfecto. Entonces, vamos a hacer una intervención muy corta. Yo lo que quiero es que, como me ha invitado la gente que está organizando la cátedra, hagamos una serie de preguntas al final. Yo lo voy a dejar con unas piezas sonoras, que es una manera de que todo esto que estoy hablando, que suena tan raro, lo puedan sentir y acontecer. Porque es que en estas prácticas, como les decía, las cosas están sucediendo y se escapan, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener una oratoria, por ejemplo, barazana, del pueblo que vive en el Pirá, Paraná, en el Baupés, en Colombia. Y vamos a escuchar cómo, de alguna manera muy extraña, sucede la vida de una planta sagrada. Vamos a poner el oratorio. Espero que suene bien, el sonido no es muy bueno. Ketika nama mata hedwa vire ketika nama nyarya tutyana nyake nama ne mana diri keti mene keima keima heka semari keima heka wasoi siningnya wa masa wa no hongfa Nyarya tutyana nyake nama ne kanandarya kuma keti Kama
ni mi nya sui di ya ngo ni mi nya wo tu ye ni nya ngo tu ta ye ye ba hi la wai wa ru ka ri mi nya ya ngo tu pyo nya ma sa ri he ka na ye mi ye ka no wa ri wa mo ri ta En realidad era solo para darle ganas de ir al museo. Espero. Bueno, y ya para cerrar mi intervención, para darle el paso a Jaime Cerón y después para que podamos conversar, que es lo más interesante, voy a leer un parrafito de lo que es un payé o un chamán, que es el que acaba de hacer esa oratoria. Ellos están ahí comunicándose con lo viviente, con lo que estamos hablando, ¿no? Lo viviente es el productor de conocimiento, ellos están escuchando. Yo prefiero, y esto se relaciona también mucho con lo que va a hablar Jaime sobre el cuerpo, yo primero visualizo el corazón. Ven, son imágenes mentales. Y desde él percibo todo mi cuerpo. Después me concentro en el último espacio que ilumina el mechero, para luego fijar mi atención en todos los rincones oscuros de la maloca y ascender por las paredes y los postes hasta la cumbrera. La maloca es mi cuerpo. De inmediato me extiendo por el gran patio y luego, con ánimo, mi mente al bañadero y a las chagras y después a nuestros territorios de caza y pesca. Soy una antena, un radar para captar e interpretar todas las señas que me ofrece el mundo. Así, porque estoy atento a todo, cuido de mi tribu y de mi territorio. Yo sé que a las mismas horas los otros sabedores de toda la Amazonía hacen lo mismo. La red de mi pensar toca esas otras redes y se une a ellas. Creemos que todos, entre todos, tejemos la gran red de araña para cuidar las selvas, los ríos, los animales y las gentes. Para eso somos jefes. Gracias.
Buenas tardes. Necesitamos apagar la luz porque la idea es ver las imágenes y con luz no se pueden ver. Gracias. Bueno, la sesión de hoy está enfocada desde la cátedra en la relación entre imagen y estética, y por eso me interesó considerar como punto de partida la manera como el pensamiento más radical del siglo XX, que es básicamente el pensamiento psicoanalítico, plantea la dimensión de la estética. Sigmund Freud decía que la estética se ocupa de analizar las cualidades de la sensibilidad humana en relación con sus respectivos impulsos emocionales. Básicamente ahí se amplía profundamente la noción de experiencia estética hacia toda una dimensión pulsional, emocional y sensible, en donde obviamente se compromete la relación del sujeto con el otro o con quien está fuera de él como otro, y por supuesto se introduce en la situación como principal estructura de representación el cuerpo. Por eso me interesa hablar de la imagen, el cuerpo y la mirada, que son tres instancias que se articulan en una misma dimensión, que es lo que se llama aquí las prácticas artísticas en el campo escópico. El campo escópico básicamente tiene que ver con ese campo en el cual el sujeto desea ver, ¿no? Ustedes han oído hablar de telescopio, microscopio. Esa palabra, esa noción de lo escópico tiene que ver con ese impulso a ver, que sitúa obviamente un deseo no necesariamente consciente en ese escenario. Por eso vamos a empezar con la primera diapositiva, que es un fenómeno muy interesante de considerar a la hora de pensar qué es lo que es la visualidad o qué es lo que es la dimensión visible de lo real. Estamos viendo dos imágenes distintas de animales que parecen plantas, que es lo que se conoce genéricamente en el campo de la zoología como mimetismo. Fue un fenómeno que interesó por siglos a los científicos y digamos que en el periodo premoderno se tendió a humanizar esa experiencia, es decir, se dice desde el punto de vista científico convencional que el mimetismo se emplea para que los animales eludan a sus respectivos predadores. Pero hace un siglo, Roger Caillois, un filósofo francés, estudió diferentes tipos de casos clínicos y de análisis respecto al tema y descubrió que si se abren estómagos de depredadores de insectos como saltamontes, hay igual cantidad de insectos que se ven como insectos o insectos que se ven como hojas, porque los animales no cazan por la vista, lo hacen por el olfato. No importa si el saltamonte se ve como una hoja o huele como un saltamontes. Y en ese sentido se destruye esa proyección humana y se introduce la pregunta de ¿por qué un animal se mimetiza? No es para sobrevivir. De hecho, dice Caillois que muchos animales que se mimetizan hacen que, por ejemplo, si hay un gusano que parece una bresna de pasto, pues puede ser ingerido por una vaca. Una vaca no comería un gusano, ¿no? Hay muchos insectos que parecen piedras, entonces la gente los pisa y los mata. Entonces parecería que, según dice Caillois, es el intento de ese ser animal de ser fondo contra fondo, de no ser visto, de desaparecer ante un inconsciente hipotético que lo rodea, que lo hace ser visto. De ese modo, entonces, se introduce esa idea de cómo la mirada tiene que ver con la muerte y cómo la mirada no está en el que se supone que encarna la visión, que es el sujeto. Básicamente el mimetismo animal considera una serie de variables y una serie de niveles, pero en general tiene que ver con un profundo deseo de no ser, de desaparecer. Vemos la siguiente. Esta idea entonces de la desaparición como una suerte de pulsión de muerte en el campo de la visualidad tiene muy buenos ejemplos en el ámbito pictórico. Digamos que la pintura occidental moderna ha sido catalogada por la opinión, digamos, más generalizada como una pintura realista o una pintura figurativa, es decir, que da a ver cosas que se representan como si fueran reales,
pero hay fuertes debates sobre la validez de esta idea, porque no es una noción universal, sino enteramente local, la que generó la pintura ilusionista, que es como se debe llamar la pintura mal llamada realista, que se basa en una ilusión de proyección profunda del espacio. Si ustedes ven un cuadro como este, cualquier cuadro construido según los parámetros convencionales o los códigos de representación de una ilusión pictórica, van a pensar que este espacio en el que estamos todos tiene una correlación básicamente imaginaria más allá de la pared, que es lo que continúa tras el muro hipotéticamente, como ese espacio que en este caso es ocupado por personajes con una caracterización muy particular. Se llama Los Embajadores, de Hans Holbein, y básicamente lo que muestra es dos sujetos dedicados a la diplomacia, acompañados por todo ese universo de objetos materiales que hacen alusión a lo que llamaban en el Renacimiento y la Edad Media las vanitas, que son esas vanidades que dan las ciencias y las artes a los seres humanos, toda esa base de lo que entenderíamos como humanismo. Sin embargo, en esta descripción tan aparentemente eficiente de lo que compone ese universo moderno de la diplomacia, aparece un objeto extraño que parece un pan francés en la parte de abajo de la imagen, pueden verlo ahí, sobre el tapete. Ustedes lo pueden ver de forma distinta como lo hago yo, porque yo tengo una posición que no es la posición desde la cual se construye la convención que le da forma a la imagen. Esta es una imagen construida en perspectiva geométrica u ortogonal que se basa en un punto de vista correlativo a un punto de fuga. Por lo tanto, es una imagen que se plantea como frontal. Si yo la miro de manera oblicua, comienzo a ver lentamente lo que está en la imagen. Veamos la siguiente, que es básicamente esto. Entonces, cuando esa especie de pan francés se ve desde el lado, por un lado, se revela la convención cultural, que es la ilusión pictórica, se muestra como falsa, se muestra que la pintura es una tela untada de pigmentos, y aparece lo que no muestra esa vanidad del ser humano humanista, y es la inevitable presencia de la muerte, ¿no? Es decir, esa gente que está en el cuadro finalmente va a morir, y todo eso lo que habla esa pintura en relación al mundo es signado por esa presencia latente de la muerte. Les decía que la ilusión pictórica es una convención cultural, veamos otra vez atrás, porque ustedes ven una imagen como esta, inconscientemente asumen que los dos personajes tienen espalda, ustedes asumen que entre ellos y la cortina verde hay aire, ustedes asumen que la habitación existía antes que ellos, todo esto de forma inconsciente e involuntaria, y ustedes asumen además que hay una fuente de iluminación que hace eco en unas sombras que están dándole forma a la fisonomía de sus personajes, ¿no? Sin embargo, culturas que no tienen una tradición asociada al conocimiento de pinturas ilusionistas no reconocerían jamás el significado de esos aspectos convencionales. Es decir, si un chino del siglo XVIII ve un cuadro como la Mona Lisa, cree que la Mona Lisa es una vaca llena de manchas, porque es incomprensible para alguien ajeno a esta cultura occidental moderna que la piel se pueda asociar como hecho a una contingencia de iluminarla por un punto u otro. Como ustedes recordarán, cada cultura tiene su forma distinta de pensar el cuerpo y su forma distinta de generar signos que lo codifican. Ahora sí vamos a las meninas. Esta pieza, que es pues un gran clásico de la investigación teórica, hay de hecho un libro entero llamado Otras Meninas que se ocupa de reunir diferentes investigaciones que escudriñan el significado y el sentido de esta pieza. Hay un texto muy famoso de Foucault, pero hay un texto más impresionante aún se me olvidó el nombre del autor, qué vergüenza, de Leo Steinberg, que hizo un análisis muy preciso sobre esa correlación de ese ámbito con el ámbito de la percepción, pero es una pieza muy significativa porque si ustedes la ven en vivo, por la escala que tiene el cuadro,